Hola, buenos días. Yo soy Rita Jiménez, residente de cuarto año del Hospital Universitario Virgen de la Nieves de Granada. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por dejarnos presentar esta comunicación. Yo voy a hablar de nuestro estudio acerca de la mortalidad diferida en hemorragia digestiva alta. Como todos sabéis, la hemorragia digestiva alta, aunque bien no está de moda en los estudios, pues es una de las principales causas de ingreso hospitalario y de endoscopia urgente en gastroenterología. La mortalidad intrahospitalaria de esta entra en torno al 2-15% en función de las distintas series analizadas. Pero, sin embargo, la hemorragia digestiva alta no solo supone una mortalidad aguda, sino que también se ha visto que tiene un exceso de mortalidad a largo plazo. De hecho, si vemos un estudio reciente de Crux que analiza mortalidad diferida por hemorragia digestiva a 5 años, comparando pacientes que presentaron un episodio de hemorragia digestiva con controles asignados con las mismas características, ve que aquellos pacientes que habían presentado un episodio de hemorragia digestiva tuvieron un exceso de riesgo por todas las causas de, muerte. Y la mortalidad diferida ha sido poco estudiada, sin embargo, como hemos dicho, es bastante importante. De hecho, en algunas series es superior a la mortalidad aguda y hay pocos estudios acerca de esta. Uno de los pocos, por ejemplo, es el de Camus, que considera mortalidad diferida a la que acontece a los 30 días del alta hospitalaria del episodio agudo y que identifica como factores de riesgo los estigmas de resangrado en la endoscopia, la necesidad de transfusión de plaquetas o de plasma fresco congelado en el episodio agudo, o que el desarrollo de la hemorragia digestiva sea durante el ingreso por otra causa y no que acudas por ese episodio. Entonces, como consideramos que la mortalidad diferida por hemorragia digestiva es importante, el objetivo de nuestro estudio es analizar esta a los 6 meses del episodio agudo. Nuestro estudio es un estudio prospectivo en el cual incluimos a pacientes de forma consecutiva que acudieron a urgencias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves por hemorragia digestiva alta. También se incluyó a aquellos pacientes que sangraron estando hospitalizados. Y el periodo fue de 36 meses, desde enero de 2013 a enero de 2016. A todos los pacientes se les realizó endoscopia digestiva alta. Se incluyeron datos demográficos de comorbilidades, medicación, entre estas se recogieron antiagregantes, anticoagulantes y antiinflamatorios no esteroideos, también datos de presentación clínica, estado hemodinámico, los datos analíticos al ingreso y los hallazgos endoscópicos. Además, también las intervenciones, tanto el número de transfusiones como la necesidad de transfusión, lo que se hizo en la endoscopia, si se llevó a cabo o no métodos de radiología intervencionista y se necesitaron cirugías. Y la variable resultado analizado fue la mortalidad a 6 meses. Como score pronóstico usamos el AIM65, que ya sabéis que incluye estos 5 parámetros: albúmina inferior a 3, INR mayor de 1,5, alteración del estado mental, presión sistólica por debajo de 90 y edad mayor a 65 años. Si está presente el dato se le da un punto, si no 0, y la suma del total, pues el resultado del score. En nuestro estudio incluimos 449 pacientes, 304 fueron hombres con una edad media de 64, la mortalidad en el episodio agudo fue del 9,8% y la mortalidad diferida a los 6 meses del 12,6%. Aquí os presento la tabla que recoge las causas de mortalidad diferida. Como veis, las neoplasias fueron la principal causa de mortalidad diferida, con un porcentaje del 25,4%, seguida del sangrado por varices con un porcentaje del 17,8%. Si analizamos la tabla, vemos que las causas cardiovasculares, incluido el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular, supusieron en su conjunto aproximadamente un 33%. De aquellos pacientes que fallecieron por neoplasia, el 25% se diagnosticó durante el episodio agudo y el resto estaba ya previamente diagnosticada de esta. Los pacientes que fallecieron por sangrado por varices, el total, el 100%, eran cirróticos conocidos previamente. Sin embargo, aquellos pacientes que fallecieron de infarto agudo de miocardio o de ictus, el 75% no estaban diagnosticados de esta condición previo al episodio de hemorragia aguda. Si consideramos que esto causa de muerte cardiovascular o hemorrágica a largo plazo es evitable o al menos potencialmente prevenible, la mitad de las muertes se podrían haber evitado. Una IN65 superior a 2 al ingreso demostró ser un factor de riesgo independiente de mortalidad diferida con una odds ratio de 1,77.
y una IMSS inferior o igual a 2 al ingreso demostró ser un buen factor pronóstico como factor protector de la mortalidad evitable a largo plazo, con una área bajo la curva de 0,745. La mortalidad diferida también se relacionó de forma significativa con algún evento hemorrágico, y los eventos hemorrágicos más frecuentemente acontecidos fueron el sangrado por varices y la úlcera péptica. Como conclusiones, la mayoría de estudios que existen hasta la fecha solo analizan la mortalidad aguda en hemorragia digestiva alta. Sin embargo, hay una mortalidad diferida importante a largo plazo, como ya hemos visto. De hecho, en nuestra cohorte, la mortalidad diferida superior a la mortalidad aguda por hemorragia digestiva, ya que una fue del 12 y otra del 9%. La mayoría de los pacientes que fallecieron durante el periodo de seguimiento de 6 meses lo hicieron a causa de eventos no gastrointestinales, y un 75% de estos de los que habían padecido infarto o ictus no estaban diagnosticados de esta condición antes de la hemorragia. Y eso nos puede hacer ver que el episodio de hemorragia podría ser un factor de descompensación de pacientes ya previamente frágiles, con repercusión en el pronóstico de estos. Al igual que la suspensión temporal de fármacos fundamentales como los anticoagulantes o los antiagregantes también podría jugar un papel fundamental. En esta mortalidad diferida existe un subgrupo de pacientes que se podría beneficiar, un subgrupo de pacientes en los cuales la mortalidad se puede considerar evitable. Y sería interesante identificar a aquellos pacientes de alto riesgo que se puedan beneficiar de un seguimiento estrecho a largo plazo. En pacientes sin neoplasia, el AIM65 fue un buen predictor de mortalidad y podría seleccionar aquel subgrupo de pacientes que se beneficiarían de un seguimiento y tratamiento intensivo. Pero se necesitan muchos más estudios, hay pocos de mortalidad diferida y necesitamos más estudios que analicen estas, sus patrones de comportamiento y sobre todo los factores de riesgo que nos ayuden a identificar cuáles son los pacientes de alto riesgo. Y muchas gracias.